En mis manos, ¿Qué tenés? uno de los libros publicados por nuestra compatriota Lucía Flores, nuestra próxima entrevistada. Aquí tenemos el Congreso de los Feos, que es uno de los Sí, acá tengo trabajos. otro, mira, Fierritos y la Puerta del Aire. Claro, Fierritos. A ver, acá. Fierritos es un niño que, como se considera a sí mismo como feo, la mamá no quiere que salga y que vaya a la escuela. Porque no quiere que se burlen de él. Porque no quiere que se burlen de él, pero Exacto. esas aventuras van a empezar a surgir y su realidad también va a empezar a cambiar a partir de un encuentro. El encuentro lo tenemos ahora con Lucía, que reside en Quebec, Canadá, pero está por estos días en Montevideo. Lucía es un placer. Flores, bienvenida. Gracias. Bueno, antes que nada te queremos dar la bienvenida porque ya nos contabas un poco sobre tu historia. Más de 30 años que vivís en Canadá. Sí. Me encanta por qué te fuiste, porque en realidad te fuiste como a estudiar, como a un congreso. Exactamente. Hablando de un congreso. No era de Exactamente. feos, era de otros temas, era de otros temas también. Yo si es de feo me anoto para el próximo como orador y me quedo. Sí, Y bueno, y allí conociste a quien fue el padre de tus hijos Exacto. y allí quedaste. Y allí me quedé, sí, pero siempre vuelvo. Cada año, cada 2 años vengo y me encanta venir, ¿no? Bien, y contanos antes un poco a propósito de tu historia, porque bueno, ya impartías clases en la Alianza Francesa, aquí en Sí. Uruguay, así Y, que el manejo de los idiomas siempre... Sí, por suerte no, pero bueno, el acento francés de Canadá es muy diferente del acento francés de Francia. Tuvo una adaptación, ¿no? Mira. Pero bien, enseguida, muy rápido conseguí trabajo como profesora. Y enseñé muchos años a los inmigrantes, que fue súper interesante porque era una misión un poco social, no era solo enseñar no sé si saben francés, el passé composé. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Pero era también enseñarlos ayudarlos a adaptarse. Había personas analfabetas completamente, señores de 40 años, 50 años que llegaban y que no sabían leer su nombre o que no sabían. Entonces, toda esa parte a mí me encantó, que venían de la guerra. Y trabajé mucho en eso. Ahora estoy trabajando en la Universidad Laval y enseño francés, español y didáctica. ¿Y cuándo comienza o cuál fue tu motivación, lo que te lleva a buscar el camino de la literatura infantil, que es un género además particularmente difícil? Hay que saber realmente llegar a ese público que es exigente, que está empezando a dar sus primeros pasos en la lectura. Sí, bueno, yo siempre escribí, yo siempre digo que es lo más constante en mi vida, ¿no? Pero cuando empecé a escribir El Congreso de los Feos, que fue mi primera novela, mis hijas eran chiquitas y entonces yo les contaba, como toda mamá, les contaba cuentos y ahí me puse a escribir. Y salió naturalmente, yo me acuerdo del congreso, primero quería escribirlo para adultos, pero empecé a pensar, un congreso de los feos para adultos, muy deprimente. Dije, mejor me voy para los niños. Y salieron brujas, salieron monstruos, y sobre todo salió esta historia de amistad, porque es eso, son dos amigos que son diferentes y que se ayudan en eso y bueno, ¿no? A la Bien. vez. Ahora, a mí me gusta porque vos decís, yo soy profesora, Sí. ¿no? Y por supuesto que ahí imparto conocimiento y demás, y bueno, en ese sentido valores. Pero en mis libros me gusta contar historias, no, Sí. no me gusta ir a eso de la moraleja, del Ay, no, mensaje, que los niños necesitan literatura como tal, y no para impartir necesariamente un mensaje educativo, ¿no? Exactamente. Y como, sí, para mí es muy importante, ser profesora es algo ahora estoy en sabático, estoy muy contenta, me encanta, pero te acapara mucho todo, la mente, la atención y todo. Entonces para mí la literatura es un campito que nada de enseñar, es contar una historia, es eso, ¿no? Poner a alguien en las rodillas, vení que te voy a contar una historia. Y para mí es muy importante que no haya moraleja, justamente. Ahora, también has participado como jurado de premios, has leído mucha literatura de Sí. todas partes del mundo. Sí. Y tenés tu punto de vista sobre la literatura latinoamericana, que me gustaría que la Sí. compartieras, ¿no? En relación a la literatura que llega de otros continentes. Sí, a mí eso me encanta. Bueno, primero, un libro que yo leí 7 veces fue 100 años de soledad. Y a mí el realismo mágico fue ahí que dije, yo quiero escribir. Porque cuando García Márquez dice que los peces atraviesan la pieza porque el aire está muy húmedo, yo dije, pero entonces se puede hacer todo.
escribiendo se puede hacer. Yo quiero escribir, yo quiero tener esa libertad, ¿no? Entonces, para mí el realismo mágico está en mis venas y cuando escribo sale eso. En cambio, la literatura de allá, yo en ese jurado vi temas tan tristes para los niños. Me parecía que no había tanto vuelo, tanta imaginación y fantasía, sino más bien el mensaje, ¿no? Un niño que tiene anorexia, otro que tiene cáncer, otro que tiene... Yo qué sé, eran unas historias muy tristes. Claro, en el Congreso de los Feos y también en Fierritos está presente el tema de la aceptación a las diferencias, sí, de la tolerancia y el respeto a la diversidad. El mensaje de alguna manera se desprende que tiene que ver con el bullying que muchas veces sufren los niños y que se practican sí, entre sí. Te pregunto, ¿fue una búsqueda explícita? ¿Fue algo que surgió con la historia? ¿Y cómo es en tu realidad canadiense? Sí, porque a veces también nosotros miramos nuestra realidad y decimos, bueno, sí, tenemos que preocuparnos, alarmarnos, ¿cómo será en el resto del mundo? No, en realidad yo no quise escribir sobre el bullying. Parece ser, porque me estudian ahora en algunas universidades, parece, que yo algo que hago mucho se llama la deceptividad. O sea, el lector piensa que yo me voy para allá, pero yo me voy para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa en las historias? Siempre, por ejemplo, érase una vez una princesa, son todos lindos, son todos tan buenos y todo. Y cuando empecé esto dije, no, soy el niño más feo del mundo. Y de esa frase yo no tenía ni idea de lo que iba a escribir, ¿eh? Me llamo ese y soy el niño más feo del mundo. Y de ahí salió toda la novela. Pero muchas veces es eso. Por ejemplo, el niño tiene una escoba en un momento de bruja y uno piensa que va a volar y yo lo dejo en el piso. O sea, siempre como que el lector piensa que yo voy para aquí y voy para el otro lado. Y fue así que salió. Siempre se está hablando de lo mismo, ¿no? Cómo atrapar a los niños con la lectura. Hoy tienen tanto, ¿no? Tienen tanta oferta, tantas opciones, tanta tecnología. ¿Cómo atrapar nuevamente al niño o a los padres también a que le lean más a sus hijos? Tú siempre contás que le leías mucho a tus hijas, les inventabas cuentos, sí, ¿no? Mucho. Antes de irse a dormir. Sí, yo creo creo que por mi trabajo de profesora me puedo meter en la cabeza del otro, algo así, ¿no? La empatía, eso me sirvió para escribir. Entonces, cuando yo creé a ese personaje yo era ese, entonces yo pensaba como ese y hablaba como ese, como un niño de quizás 9, 10 años y como tenía mis hijas de esa edad más o menos, pero realmente me metí en eso, ¿no? Lo que es feo, por ejemplo, yo leí autores que escriben para adolescentes y que quieren tomar ese lenguaje de adolescente y suena tan falso. Sí, suena impostadísimo. Suena feo. Entonces, o sea que para vos la clave es sí estar en el personaje, no querer ser de una edad que uno no es, claro, sino simplemente concentrarse en ese personaje. Claro, es como un actor se mete en el papel y es el personaje. Yo así funciono, ¿no? Para que suene de verdad, tiene que ser así para mí. ¿Los libros fueron publicados en francés por primera vez? Sí, hace como un tiempo. Más de 10 años. Sí. Yo en realidad el Congreso lo escribí en español primero. Y los amigos me dijeron, ay no, esto hay que escribirlo en francés y lo volví a escribir. ¿Te sale igual de fácil? En francés. Sí, lo único que a mí me parece que el español en algunas cosas es más flexible, en algunas cosas. ¿Y qué recepción ha tenido en niños, por ejemplo, francófonos y en niños que hablan español? Bueno, muy buenas. Yo no conocía el mundo de la edición en ese momento, pero yo a la semana, y es muy difícil, bueno, ustedes saben, hacerse publicar no es fácil. Lo mandé y a la semana ya me estaba llamando la editora, enseguida, o sea, rápidamente prendió este libro, quizás por el tema, ¿no? Porque el bullying es algo que no hemos podido nadie en ningún país eliminarlo completamente de las escuelas. O que existió toda la vida, pero además ahora tiene mayor dimensión por justamente la amplitud que hacen las redes. Sí. Pero también escribís para adultos. Sí, y hay una cosa que me encantó que te escuché decir, que vos querés que la literatura sea indiferente a la edad. Exactamente. Que puedas escribir cuentos que se lean para niños, que se lean que los adultos también. Sí. Acá tenemos, por ejemplo, uno de ellos,
A ver, ahí si me lo toma la Los cámara. cómplices de la noche. Los cómplices de la noche. Que se vende para niños, pero es para a los adultos también. Sí. Contanos un poco de esta historia. Yo lo escribí, pues yo formo parte de un grupo que ayudé a fundar que se llama Los Perfectos Desconocidos. Y en ese grupo nosotros leemos textos a un público. Y escribí este texto en francés primero. Y era para adultos. Pasó el tiempo y bueno, Planeta lo leyó, lo volví a escribir en español y lo publicaron. Y lo venden para niños, pero es una reflexión sobre el tiempo, porque hay unas viejas guardianas del tiempo, hay un niño que juega con piedras y las viejas guardianas del tiempo, y la mamá que es bastante... ¿Por qué está perdiendo? Porque colecciona piedras ese niño. ¿Y por qué estás perdiendo el tiempo así? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y las viejas guardianas del tiempo están de acuerdo con la señora, ¿no? Entonces hay toda una reflexión sobre el tiempo, sobre eso, esa manera que tiene el niño de concentrarse en algo y de ver cosas que los adultos a veces no ven. Entonces no es necesariamente y el tono es muy poético, ¿no? En el Congreso es más, bueno, pasa esto, pasa lo otro. Aquí es más poético, por eso hay varios niveles. Un niño puede ver la historia, un adulto puede ver otras cosas. Y a mí me encanta eso, me encanta que no sea un público. ¿Por cuánto tiempo vas a estar aquí en Uruguay? Ay, cortito, porque me voy a España, me voy a una residencia de escritura. Y estoy escribiendo una novela para adultos ahora y tengo la suerte de irme un mes a Barcelona a trabajar en a eso. Escribir eso y a encontrarme también con editores de allá, pero sobre todo escribir esta novela, que ya voy por el 4º capítulo y que es otra cosa. Escribir para adultos, una novela así, es entrar mucho en la psicología del personaje. Claro. ¿Y has podido departir con tus lectores uruguayos? Sí, bueno, he tenido varios encuentros, ¿no? Con niños y... yo siempre cuento que siempre me preguntan cuántos años tengo y cuántos, cosa que allá no te preguntan y me encanta a mí encontrarme como que es más afectuoso en ese sentido, ¿no? Más cercano. Te abrazan, te dan besos. Claro. Y allá capaz que es un poco más formal. Sí, allá no tantos besos y no. El adulto está visto. A medida que pasa el tiempo y uno que sigue con ese anclaje en definitiva de esa etapa de la vida que es la infancia, ¿no? Por seguir escribiendo para ellos, ¿la va añorando cada vez más la infancia? ¿Cómo es el proceso interior, ¿no? De seguir de alguna manera sumamente unido a eso, ¿no? Bueno, hay gente que idealiza mucho la infancia, pero yo creo que la infancia es un periodo difícil a veces. Depende de la suerte que tenga uno, ¿no? Se cae en una familia bien y todo. Pero muchos niños viven, por ejemplo, el bullying, por ejemplo, bueno, ser diferente de los demás. Los miedos. Un periodo, los miedos, aprender mucha, la presión que sienten de los adultos. Por ejemplo, este niño de los bueno, hablamos cómplices. mucho de la violencia también en estos tiempos, ¿no? Sí, entonces para mí no es la época dorada de la vida de alguien, es una época de aprendizaje, pero también a veces a los golpes, entre comillas, o sea... Sí, de dolor. De dolor, sí. Y yo lo que trato de hacer es no dramatizar eso, ¿no? Hay mucho humor y hay mucha... Pero sí, no es una época fácil para mí. Lucía, la verdad que ha sido un placer charlar contigo. Los libros se pueden conseguir Ya aquí. está. El Congreso de los Feos ya se consigue, por ejemplo, en las librerías. Sí. No sé si todos están hoy Están disponibles. todos, Distribuye están Planeta, todos, así que... Este año Perfecto. sale el 3º, porque es una trilogía. Ahí está, El falta el novio de tercero. la brujita Fufú. Perfecto, Sale. estaremos pendientes de eso. Un placer haberte recibido, bienvenida a tu país. Gracias. Y bueno, volvemos a charlar en cualquier Por momento. supuesto, muchísimas gracias. Bueno, y buen viaje, placer. Lucía. Muchas gracias.